Buenas noches. Usted sabe que estamos recibiendo muchos mails, centenares de mails, la realidad. Yo los leo todos, así que le volvemos a dar, ahí está creo que en pantalla el mail. Y en el curso del programa vamos a comentar algunos, naturalmente, algunos pocos, y hay uno muy espectacular que voy a comentar. Pero ahora vamos a entrar en el primer tema, quizá en el primer debate del programa. Nos acompaña esta noche Luis Novarecio, un periodista muy destacado que trabaja en Radio 2 y Canal 13. No, con el tema de Dios, viste que estamos con el Papa. Es una radio muy estoy importante. deificado, ¿qué querés? ¿No? Y en Canal 3 de Rosario, y le agradezco, Luis, que muchas gracias por invitarme, doctor. Bueno, muy bien. El primer conflicto, el primer debate que vamos a tener esta noche es uno de los dos grandes conflictos que hemos tenido estos días. El del Garrahan, que fue muy, y sigue muy intenso, y el del tema aéreo, LAFSA, Aeroparque, huelga, Southern Winds. Vamos a discutir este tema ahora y lo presentamos con este tape. El conflicto del LAFSA integra la agenda caliente del gobierno. Nuevas protestas podrían volver a paralizar Aeroparque y causar problemas en otras aerolíneas. Hace casi 10 días que los empleados de la ex aerolínea estatal protestan por el traspaso de la empresa a la chilena LAN. Quieren garantías de continuidad laboral y una negociación en bloque y no individual. El martes por la noche se vivieron momentos de tensión y hubo golpes, gases y heridos en el hall central de Aeroparque. El gobierno aseguró que esta protesta, como la del Garrahan, está politizada. ¿Hay una nueva escalada de protesta sindical? Bueno, Patricia Bullrich, que está con nosotros. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, ¿qué tal? Siempre fue con los botines de punta, los zapatos de punta, en el tema gremial, el tema sindical. Usted recordará en este programa mismo el entredicho que tuvo con Moyano cuando lo enfrentó. Y por eso le invité para que... ¿Usted cómo ve, Patricia, esta escalada gremial en particular? Bueno, en primer lugar el tema del LAFSA hay que ubicarlo en la historia del LAFSA, ¿no? Es decir, LAFSA es una historia frustrada desde el primer día. Primero quedaron 800 trabajadores en la calle de las empresas Dinar y Lapa y había que encontrarles una solución. Era necesario encontrarles una solución, pero se encontró la peor solución. Es decir, en vez de encontrarle una solución a los trabajadores, se creó una empresa fantasma. Una empresa que no voló nunca, que no tenía ninguna capacidad de hacerlo y que se hizo solo por el plazo de 6 meses. Esta empresa fantasma, además de tener a los trabajadores de Lapa y Dinar, empezó a tener, por supuesto, ñoquis del gobierno. A partir de ahí, y este es el tema que a mí me gustaría que Basteiro poder dialogarlo con él, a partir de ahí se hizo un convenio con Southern Winds, convenio que nosotros, desde Unión por Todos, criticamos fuertemente con un informe de nuestro gabinete de alternativas. ¿Por qué? Porque una empresa que se había creado como una empresa del Estado arma un secretísimo convenio con Southern Winds el 3 de septiembre del 2003 y en ese convenio con Southern Winds se le da a Southern Winds una cantidad de subsidios. Se le subsidia la nafta, no solo ya el personal, que era lo importante, mantener a los empleados sin que pudiesen quedarse todos en la calle. Ahí se firma un convenio que firma APA, sindicato que representa a Ariel Basteiro, y 2 sindicatos más, el de pilotos y el de personal jerárquico, que dice que todo el personal va a estar durante 3 años, mientras se lleve adelante todo el proceso de privatización, va a estar protegido por este convenio firmado. A mí lo que no entiendo, y me gustaría poder discutirlo con Ariel, es por qué cuando se hace este convenio con Southern Winds, los sindicatos no se ponen en contra, porque era una manera de subsidiar a una empresa privada, una empresa de 4ª categoría, generando una competencia desleal con todas las demás empresas, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que había costado mucho esfuerzo levantarla. A partir de ahí viene el conflicto con las narcovalijas. 4º punto, entonces el gobierno rápidamente termina con este convenio con Southern Winds y de la noche a la mañana hace un acuerdo con LAN Chile. Ahora, ¿cómo se hace este acuerdo con LAN Chile?
violando absolutamente todos los puntos de la creación del AFSA. ¿Cómo había que haber hecho este acuerdo con LAN-Chile? No haber hecho un acuerdo con una empresa. Había que haber llamado a una licitación nacional e internacional. En esa licitación había que haber puesto una cláusula para que los trabajadores aéreos, no los ñoquis, estuvieran, digamos, tuviesen prioridad o tuviesen garantía de trabajo por 3 años, como decía el convenio firmado por el gobierno, una licitación abierta y a partir de esa licitación abierta privatizarla. Porque ya el daño se había hecho en la creación del AFSA. Todo esto implicó que generar distorsiones, subsidiar a una empresa privada, subsidiar a una empresa que terminó con las narcovalijas y finalmente entregarle en un negocio absolutamente oscuro la AFSA y seguir manteniendo a Southerwinds, porque usted sabe que hoy LAN-Chile, una empresa que no es ni argentina, le está pagando plata a Southerwinds. Eso es un escándalo. Lo que no le daba el gobierno, lo que no le da más el gobierno a Southerwinds, ahora se lo da LAN-Chile. Entonces, acá hay algo muy extraño, demasiado sugiere, extraño. Patricia, por lo que usted dice, que acá ha habido o hay sospechas de que haya habido corrupción? Y, mire, yo no tengo ninguna certeza. Lo que sé es que sobre todos los procesos poco transparentes, oscuros, realmente después se descubre la corrupción, más tarde. Lo que sí me parece es que el sindicato reacciona tarde. Reacciona con LAN-Chile, quizás por una cuestión nacionalista, y no reaccionó cuando se hizo el acuerdo con Southerwinds, que fue un verdadero escándalo. ¿Dirías que está comprometido el sindicato? No digo que está comprometido. Digo que en el primer acuerdo con Southerwinds los sindicatos tendrían que haber reaccionado y no permitir ese convenio que ya de por sí mismo era oscuro. Bueno, Ariel Besteiro ya ha sido presentado por Patricia Bullrich prácticamente. Tiene la respuesta. Bueno, en el caso del acuerdo, más o menos el correlato que hace Patricia Bullrich de los hechos, con diferencias podría ser adjunto, o sea, ese acuerdo, más o menos los tiempos se dieron así. La crisis empieza en el 2003 con el lockout patronal del APA y DINAR. Lo que quizás no sabe Patricia, lo que no está informada, es que el acuerdo en un principio era por 3 meses. Y esos 3 meses, los sindicatos lo aceptamos porque era la única manera, el único vehículo que teníamos para que los trabajadores que tienen especialidades muy concretas, que tienen que tener licencias habilitantes dadas por la Fuerza Aérea, necesitaban de estar en actividad volando para poder tener esa licencia. El acuerdo con el gobierno era 3 meses de acuerdo de cooperación entre Southerwinds, que también estaba a punto de caerse, y era una manera de sacarla del atolladero en que se encontraba en ese momento Southerwinds, y con ello a los 500 trabajadores que también tenía Southerwinds. El acuerdo era por 3 meses, y a partir de los 3 meses, LAF, Líneas Aéreas Federales, debía desarrollarse por sí sola, incorporando aviones, incorporando el material que le faltaba para comenzar a hacer lo que nosotros sí entendimos que era una buena salida, que el gobierno nacional, el pueblo argentino, tuviera un instrumento regulador de la actividad aerocomercial para que no se manejara un monopolio casi absoluto que en ese momento tenía Aerolíneas manejando el 95% del mercado. Había necesidad de crear una empresa aérea, Southerwinds estaba prácticamente desaparecida, cayéndose casi sin vuelos. Era bueno que hubiese un instrumento, una herramienta, y aparte que el gobierno, en vez de promover la competencia salvaje, como históricamente hizo, desentendiéndose del mercado, metiera un instrumento que ayudara a regular, que volara la ruta donde no volaban las empresas aerocomerciales y que controlara el precio. El acuerdo... Una cuñita, nada más en esto y entenderlo. Bullrich dice, se crea en el 2003. A hoy, los 7 aviones que tenían que comprarse no se compraron y ese dinero va a SW, es decir, el Estado subsidia a una empresa que... Por eso que a diferencia de Patricia Bullrich o de Unión para Todos, nosotros hicimos las denuncias correspondientes. Pasados los 3 meses del acuerdo que nosotros habíamos entendido lógico, cuando vimos que el proyecto del AF se abortaba, que Jaime particularmente, en una decisión unilateral reclamada y objetada por todos los sindicatos, continuaba con el acuerdo de cooperación con Southerwinds, lo sostuvo durante 18 meses y se corta por el escándalo de la narcovalija. Si no, al día de hoy no hubiese habido quizás cambios, modificaciones. Nosotros hicimos, yo particularmente, hice una denuncia en la CIGEN, reclamándole puntualmente en una serie de puntos, todos los puntos incumplidos, la falta de inversión, continuar con un acuerdo que ya estaba vencido de por sí, la falta de desarrollo de la empresa. Mandamos notas al presidente de la Nación, al jefe de gabinete, al doctor Parrilli,
al secretario general de la Presidencia, objetándole todos estos puntos. Y de hecho, bueno, mi enfrentamiento con Jaime llegó a que yo particularmente ya no pudiera cruzar ni pasar por la vereda porque lo denuncié a partir de marzo del 2004 en cuanto medio y en cuanta reunión y en cuanto acto tuve oportunidad de hacerlo, justamente objetando esta cuestión. Yo lo que veo, quiero ver si hay una continuidad entre usted y Patricia Bullrich. Ella dice que es muy negro, muy oscuro y se presta a serias sospechas de corrupción. Usted apunta a un segmento de estas relaciones raras entre Jaime, secretario de Transportes, y Southern Winds. ¿Usted cree que ahí pudo haber estado el push de la corrupción? Yo también he denunciado, porque no me quedo tan solo en la denuncia mediática, fui a la oficina anticorrupción para reclamarle a la oficina que investigara a Jaime por el manejo discrecional que tiene, no de los 67 millones de pesos que contaba el subsidio a Southern en combustible y salario. Jaime maneja 2.000 millones de más de 2.000 millones, casi 2.500 millones de pesos el presupuesto nacional que se le fija a transporte para que implemente política de subsidios a las concesionarias ferroviarias, a las hidrovías, a los concesionarios viales, a los colectivos, al transporte de pasajero colectivo, al transporte de carga por camión y obviamente también a las empresas aerocomerciales. Maneja 2.300 millones de pesos, de manera totalmente discrecional. La mitad lo hace a través del presupuesto, la otra mitad lo hace a través de fideicomisos que tienen todo un sistema y están totalmente fuera de la legislación normal argentina. Y esos 2.000 millones de pesos, yo lo he planteado abiertamente, creo ahí es donde se acumula, donde se puede llegar a encontrar las cajas políticas que normalmente todo el mundo denuncia, todo el mundo supone que existen, pero que nadie se anima a decir dónde pueden estar. Yo le he pedido a la Oficina Anticorrupción que investigue ahí, porque ahí están las cajas políticas donde este gobierno banca o financia las campañas del partido gobernante. Me gustaría hablar de los dichos del gobierno respecto a que este es un paro político. A mí me parece que aquí hay una traición del gobierno muy fuerte a la Central de Trabajadores Argentinos, que se ha discutido poco y que es importante ponerlo sobre la mesa. Los primeros meses de gobierno, Néstor Kirchner, durante los 2 o 3 primeros meses, hizo señales hacia la Central de Trabajadores Argentinos. Recibió primero a Víctor de Genaro. Sí, recibió primero a Víctor de Genaro y los tenía en la puerta sin dejarlos entrar, a Moyano, a Daer, a Hueso Campo, a la tradicional CGT. En ese momento se hizo una serie de especulaciones diciendo que iba a haber un cambio muy fuerte, muy de fondo, en uno de los problemas básicos de nuestra organización sindical, que va en contra de nuestra propia Constitución, que es la falta de libertad sindical. Nosotros tenemos central única, sindicato monopólico, ¿no es cierto? Es decir, un trabajador puede elegir partido político, no puede elegir sindicato, para decirlo así de manera muy rápido, ni puede elegir central sindical. Si está en la CTA, no tiene una categoría legal diferente a la que tiene la CGT. Bueno, hace 15 días, el ministro Tomada, en una resolución, digamos, evidentemente negociada a espaldas de la CTA y cambiando totalmente estos primeros días de gobierno de Kirchner, firmó una resolución impidiéndole a la Central de Trabajadores Argentinas funcionar como la CGT, tener la personería gremial, que es el instrumento, yo creo que no hay que tener personería gremial, pero es el instrumento para tener la misma categoría sindical que tiene la CGT. Esta traición ha significado que la CGT se quede tranquila negociando, digamos, sin negociar salarios, ¿no es cierto?, con esta orden que ha dado el presidente de hacer una negociación muy suave, y han explotado los conflictos en aquellos lugares donde está ATE, donde están los sindicatos más importantes de la CTA. En el caso del AFSA, por supuesto que hay una causa específica. Entonces creo que esto también hay una connotación política, pero no es una connotación política partidaria, es la connotación política de la respuesta que le está haciendo la CTA a la traición del presidente Kirchner. Ahora, Patricia, en cuanto a la metodología, yo comprendo lo que usted dice de la CTA por una especie de traición, muy bien, pero ATE, ¿no?, está usando metodologías
que logran impacto negativo en la sociedad, por ejemplo en el Garrahan o en LAFSA, son esa especie de, digamos, movilización sindical muy fuerte. ¿Usted cómo la ve? Bueno, yo le digo lo que pienso del Garrahan. Yo creo que lo del Garrahan es una barbaridad y creo que hay que buscar una nueva metodología de acuerdo. Porque fíjese que siempre en un conflicto finalmente se llega a un acuerdo. Pero antes de llegar a ese acuerdo hay todo un camino muy engorroso. En este caso, yo creo que en el caso en el que hay pacientes o usuarios, debe de haber un sistema de arbitraje. Tiene que haber, como es con los mediadores, una lista de árbitros independientes. Que entonces va el sindicato, va la patronal, eligen un árbitro y el árbitro dice, bueno, estas son las reivindicaciones del sindicato, estas son las reivindicaciones de la patronal, buscamos un arbitraje y los dos sectores... ¿No es muy utópico, Patricia? No. En la Argentina, digo, pensar que va a haber un árbitro respetado por las dos... En medio de un conflicto como el Garrahan o el LAFSA, pensar que se puedan poner de acuerdo en un árbitro. La utopía es el intento de buscar un camino que no existe. Bueno, y en ese sentido, sí. Tuvimos a Juan Pablo para Chile, podríamos tener a Benedicto XVI para estos temas, una visión sobre este mismo tema. Desde la óptica y de hecho estoy involucrado en cada uno de esos temas. Ya sea el de la CTA, la personería gremial que venimos reclamando desde hace 10 años y donde hoy me alegra que Patricia se plantee y se sume a nuestra visión. Lo que sí también hay que recordar que Patricia fue ministra de Trabajo y nosotros le hemos planteado específicamente a su ministerio que también nos diera la personalidad gremial y tomó la misma actitud que había tomado Carlos Figueroa y que está tomando ahora tomada. O sea, no hubo modificaciones. Ella puntualmente pudo haber cambiado esta situación y no se hizo. De todos modos, para que termine. Nosotros comenzamos el trámite. Para que termine de explicar. En cuanto al conflicto gremial específico, ni por las tapas la CTA va a involucrar o va a generar una repercusión y una movilización y un paro por plantear puntualmente una cuestión que atañe a todos los trabajadores, al conjunto de la sociedad. Acá son conflictos que tienen una verdadera causa. En el caso del Garrahan es salarial, es una reivindicación salarial que me parece que es lógica. Hace más de 14 años que los trabajadores no tienen recomposiciones salariales. En el caso de Saderwin, en el caso de LAF, es por el hecho de reclamar condiciones laborales que en el traspaso, en el posible o futuro traspaso a LAF puedan llegar a perderse. Esas son reivindicaciones puntuales. Y en cuanto... Ariel, último, doctor. Yo el otro día comentaba en el noticiero de acá, yo creo que el tema del Garrahan, hay valores que están por encima de los intereses. Es decir, el tema de los chicos, me parece a mí que es un tema... Es un tema difícil de explicarlo y de llevar adelante una medida de fuerza cuando está de por medio la salud o la vida. Es un tema que quizás tiene que interpretarse y tener una visión desde otro lado. Yo querría en el caso aeronáutico, lo último. Sí. Siempre lo pongo como ejemplo. Creo que pasa muchas veces también por la sociedad cómo interpreta el tema, ¿no? El estado de ánimo de la sociedad. Yo recuerdo haber venido alguna vez a este programa porque cruzamos un jumbo en medio de una pista. Sí. Y usted hizo una encuesta telefónica donde el 80% entendía y justificaba esa medida, que realmente, si la analizamos fríamente, era una medida extrema, absoluta, digamos, ¿no? Sin embargo, la sociedad en ese momento nos aplaudió por ese hecho. Creo que muchas veces pasa cómo el conflicto se va sosteniendo y cómo se va involucrando a la sociedad. Quizás ahí es donde hay cortocircuitos en este momento, que los conflictos son puntualmente de los trabajadores. Todavía no tuvo posibilidad de extenderse. A mí me parece que es interesante hacer otra reflexión. El tema de involucrar a la sociedad. Yo creo que tenemos en este tipo de conflictos que son como arena movediza para el que no es entendido. Uno lee el diario y no entiende nada, porque no sabe a quién darle razón. Tenemos una parte de ficción y una parte de realidad. La parte de ficción es la del efecto político, la demagogia, la que se supone es en representación de los trabajadores. Hay toda una actuación, ¿no? Que vos hacías alusión un poco al momento antes de la negociación final. Hay una representación de las partes en donde se dramatiza o se melodramatizan las posiciones para sacar el mayor jugo posible. El lector del diario o el que asiste no entiende nada y se pierde. Ahora, lo que sí me parece que es seguro es que la parte de realidad necesaria, que sería la que representa el interés de los trabajadores,
nunca termina por aparecer muy claramente. Es más, casi diría que cada vez que se esgrime que algo se hace en nombre de los intereses de trabajadores o en nombre de los intereses del país, por lo general resultan perjudicados los trabajadores y el país. Bueno, pero Ahora, a mí me en este gustaría momento los acá- conflictos lo están llevando adelante, en el caso de Garrahan, estamos hablando de Garrahan, prácticamente lo están llevando adelante las comisiones internas, tampoco es el sindicato, ¿cuál es la representación más directa de los trabajadores? Ya no puedes acusar a la estructura sindical, a la... Pero concretamente- No, pero es que Ahora- también son acusables algunos de los argumentos que se mueven, yo no sé a cargo de quién están, pero por ejemplo todo este asunto en contra de la empresa privada o de la empresa extranjera o de la empresa nacional, son ficciones, todo eso son espejismos que se manejan para que la opinión pública parezca tomar una posición y En no 2 años otra. hablamos de eso, si querés. pero concretamente- Cuando se vea el resultado que va a generar en nuestro resultados país ya se la vienen incorporación viendo. Me al mercado gustaría agrocomercial de la hablar de Chile. otro tema que hasta Yo ahora... puedo hacer una pregunta, Patricia, porque sí. usted dijo que Kirchner traicionó la CTA en pos de los gordos. Sí, totalmente. ¿Está de acuerdo con eso? Sí. Y la otra, ¿usted está de acuerdo con parar el Garrahan? Yo entiendo que ahí hay una decisión de los trabajadores. Le planteé recién, yo creo que habría que buscar métodos Ahora, ustedes diferentes, tienen la historia de los porque creo que se puede llegar a hacer el mismo reclamo, quizás sin afectar específicamente Digo, porque la los CETERA, consultorios externos. inventó una carpa blanca que no dejó de dar clases a los chicos y consiguieron el fondo de incentivo docente que se paga. Digo, ¿es necesario parar un quirófano? Por eso te digo, nosotros hicimos un campamento obrero en Aeroparque durante 3 meses. Quisiera hablar también de algo que ha salido poco en los medios. Como yo dije, no estoy de acuerdo con esta metodología de paro en el Garrahan, pero quiero decirle a ustedes que hay otra parte. Acá hay una parte que comparte el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La conducción del Garrahan es una conducción mixta. Bueno, nunca se han hecho concursos para elegir a los que deben de manejar el Garrahan. El Garrahan tiene internas permanentes. Se maneja de acuerdo a los intereses políticos de Ibarra y del Gobierno Nacional. La conducción nunca ha tenido un plan para el Garrahan. Cuando uno va al Garrahan, mire, usted va al Garrahan, yo fui al Garrahan hace 3 meses, va al Garrahan y ve caseros atrás y usted le puede predecir el mismo destino y el mismo final. Un edificio como Caseros de 30 años de existencia hubo que cerrarlo. El Garrahan, que se inauguró en 1983, parece un hospital destruido. La falta de un Estado que se haga cargo de sus servicios es terrible. Y esto también hay que verlo. Usted ve hoy cómo trabaja la gente del Garrahan en condiciones que debería de tener un hospital totalmente moderno, absolutamente destruido por un Estado que se pelea, que se dedica a otra cosa y que no se preocupa de los servicios. Pese a eso también reconocer que es el mejor instituto donde pueden encargar los pibes por la capacidad técnica de los médicos, los enfermeros. Por eso reconocí Recién la decía, labor. Ariel Basteiro recién decía, hablamos dentro de 2 años por el tema de la incorporación del LAN Chile al sistema, ¿no? Para no ser futuro. La pregunta sería esta, ¿no? Todo este lío, ¿no responde un poco también a una especie de utopía de crear una cosa empresa del Estado y que bueno, y Reyes es demasiado fuerte, hay que tratar de achicarla? Me parece que estas soluciones son como prendidas con alfileres, no responden a algo consistente, a una política aeronáutica que le diga, bueno, tenemos estas tales líneas y las vamos a defender, sino que son todos parches y parches y parches, y son muy precarios, ¿no? No planificar la actividad aerocomercial argentina, no aplicar políticas de mediano plazo. Yo no estoy pidiendo políticas de largo plazo como cualquier país desarrollado, como funciona en Europa específicamente. Acá es la creación de una empresa estatal donde el presidente dice que va a cumplir el objetivo que yo recién planteé, a los 8 meses, 9 meses, o menos, a los 4 meses, terminan subvencionando a Saderwin de la peor manera, se estalla el conflicto de las narcovalijas, en vez de privatizar, como hoy alguien planteaba, en vez que hubiese sido el sistema más lógico, más coherente, porque incluso el decreto de creación del AP plantea que debería haberse privatizado los 180 días. Ahí yo quizás me hubiese opuesto a la privatización porque entiendo que es mejor tener una empresa al Estado, pero de última era el circuito y el sistema lógico que debería haberse instrumentado. Se hace un invento evitando o burlando la legislación argentina, el Código Aeronáutico que plantea que tiene que haber una composición accionaria de determinada forma que posibilite que haya manejo y capacidad técnica y económico de socios argentinos, de mayoría de socios argentinos. Acá se hizo todo al revés. Y esto es falta de política, es falta de coherencia, es falta de estructurar y supuestamente incluso creo que porque este gobierno se maneja más con
una necesidad de dar respuestas mediáticas a los temas que de planificación coherente de los actos de gobierno. A mí me gustaría ahí plantear un tema, ¿no? Cortita. Sí, muy cortito. Nada más que para coincidir con él. Un año... Supongo. Un año, es decir, yo era ministra de Trabajo cuando Ariel cruzó el Jumbo en la pista y fue creo que durante ese año estuvimos con Basteiro, yo compartí más tiempo que con mi marido porque fue la crisis de aerolíneas, fue terrible. Aclaremos. Aclaremos. Bueno, eso puede interpretar de dos maneras. Sí. No, o que dedicó mucho tiempo a él o muy poco tiempo a su marido. Interprételo bien, pero lo que quiero decir es que se logró salvar Aerolíneas. Una vez que se logra salvar Aerolíneas y que Aerolíneas empieza a levantar vuelo, entonces ahí se inventa otra empresa para jorobar Aerolíneas, porque atrás de esto hay funcionarios que tienen una única obsesión y yo se lo puedo asegurar. El subsecretario de Transporte Aéreo, su única intención es jorobar Aerolíneas. Entonces, en vez de pensar un Estado para la gente, el Estado siempre está buscando sus enemigos. Ahora el enemigo es Aerolíneas, después de todo el trabajo que costó salvar Aerolíneas. Bueno, más adelante en el programa vamos a hacer nuestras conclusiones sobre todo este debate, así que ustedes no se den por hechos, ¿no? Y después de los auspicios vamos a tocar un tema que está ligado a todo esto, ¿no? Que es la estructura empresaria argentina, ¿no? La venta de loma negra, las ventas constantes. Es un país sin grandes empresas privadas argentinas, ¿no? Cosas que tiene Chile, que tiene Brasil. ¿Y por qué es así? Ahora volvemos. Las siguientes empresas. Bueno, en este primer debate de la noche, creo que trasuntó, se traslució el desorden empresario que hay en Argentina, ¿no? Hay empresas del Estado que fueron privatizadas, privatizadores que vinieron y ahora las cuestionan. Hay creadas nuevas por este gobierno, como el caso del AFSA. Es decir, tenemos como una malformación en algo que es muy importante, que es la estructura de las empresas. No ya los datos de la economía macro, ¿no? Si crecemos, la inflación, sino micro, es decir, las empresas. Y un país como el nuestro tiene 30, 40 empresas que son las que realmente importan, ¿no? Y ahí lo que estamos observando ya desde hace algunos años es un proceso, llamémoslo así, de extranjerización, ¿no? Vamos a presentar un pequeño tape con el caso de Loma Negra de Amalita Fornabá como la última explosión mediática de la extranjerización de las grandes empresas nacionales. Las grandes empresas argentinas parecen ser una especie en extinción. Esta semana se conoció la venta de Loma Negra. La cementera de la familia Fortabat ahora será del grupo brasileño Camargo Correa, que controlará el 48% del total del cemento que se produce en suelo argentino. No será la única empresa de Brasil que pise fuerte en nuestro país. Petrobras desembarcó luego de la compra de Pecom Energía al grupo Pérez Compán. Y la cervecera Ambev, que es la dueña de Brahma, tiene en su poder el 46% de las acciones de Quilmes. También un grupo brasileño es dueño de una parte de Acindar. La estrategia brasileña de comprar luego de la devaluación dio resultados. Hoy manejan algunas de las empresas más grandes que operan en la Argentina. Es que el mapa de los gigantes empresariales ha cambiado drásticamente en los últimos años. Entre las 30 firmas top, solo 5 son de capitales argentinos y el 84% de la cúpula empresarial está conformado por extranjeros. La imparable ola de adquisiciones y privatizaciones de los 90 dejó a las firmas nacionales con una participación escasa. Supermercados, bancos, empresas alimenticias, textiles, automotrices, shoppings, editoriales y otras ramas de la industria están controladas casi completamente por extranjeros. ¿Por qué el capital nacional elige irse de la Argentina? Estados Unidos, Europa y ahora Brasil controlan gran parte de la estructura productiva. ¿Cuál es la estrategia de crecimiento detrás de este modelo? Ahora, yo creo que todos vamos a coincidir, seamos de derecha, de centro, de izquierda, que el ideal sería que el capital nacional fuera recuperando terreno en la estructura empresaria argentina. Y entonces uno empieza a buscar el diagnóstico. ¿Por qué pasó esto? Además pasó con diferentes gobiernos, con diferentes políticas, un proceso que dura años, que lleva años,
En un momento la estructura era así. Las grandes empresas eran o del Estado o privadas extranjeras. Había un poquitito de privadas argentinas. Cuando se privatizó, el Estado bajó totalmente en este cuadro, pero no subieron empresas argentinas privadas, subieron empresas privadas extranjeras, ¿no? Inclusive muchos privados argentinos vendieron, como se vio en este informe, a empresas privadas extranjeras. Entonces viene, bueno, si queremos un país que tenga una proporción creciente de empresas nacionales al tope de su estructura productiva, tenemos que preguntarnos qué pasó, ¿no? Y hay varios diagnósticos, ¿no? Un diagnóstico dice esto. Saben que generalmente se habla de ambientes empresarios en los países, ¿no? Es decir, hay ambientes económicos pro-empresarios y hay ambientes económicos anti-empresarios, ¿no? Lo dice en inglés, capital friendly, amigo del capital, o capital unfriendly, hostil con el capital. Dicen que una razón sería que la Argentina ha tenido una tradición hostil al capital extranjero y nacional, a todo el capital privado. Les han hecho una vida imposible. Y entonces muchos empresarios argentinos bajaron los brazos, ¿no? Otra razón que se da para esto es que lo que le pasa al empresario argentino que no tiene espaldas. Es decir, si cualquiera de las empresarias extranjeras que están acá trabajando, ¿no? YPF, Aerolíneas, bueno, Petrobras, tiene dificultades, porque es un país donde hay dificultades, tiene espaldas, tiene otra casa madre atrás que la puede apoyar, tiene crédito internacional, que las empresas argentinas prácticamente ya no tienen, y tiene como aguantar los momentos duros, ¿no? En cambio, el capital argentino puede pasar a mucho. Amalita vendió el 1.000 millones de dólares, pero son los 1.000 millones de dólares que tiene. No hay una super Amalita en París, en Nueva York o en Londres sosteniéndola. Entonces, Pérez Companc, estos grandes grupos, son grandes grupos argentinos en relación con otros grupos argentinos, pero son muy chicos en relación con los gigantes que terminan comprándole sus acciones porque tienen espaldas, y aquí no hay espaldas, ¿no? No hay espaldas, hay una actitud hasta sociológica que desconfía de los empresarios, que los agrede, que los hostiliza. Entonces ellos, en algún momento, Amalita tiene cerca de 80 años, dijo, bueno, ¿sabes qué? No tengo herederos a la vista, que me merezcan confianza, tiro la toalla. Y así han ido tirando la toalla una serie de gente. Ahora, contra esta objeción, digamos, el problema es qué hicieron con la plata esos empresarios argentinos que vendieron. Porque yo dijera, bueno, yo tengo una empresa con grandes dificultades, ¿no? Y la vendo. Me dan 1.000 millones de dólares, me dan 1.500, lo que me den. ¿Qué hago con esos 1.000? Si yo tengo vocación empresaria, fundo otra empresa, ¿no? Si no la tengo, como decían muchos han comprado campos, por ejemplo. Lo que decía, hoy comentábamos en la reunión de producción, lo que decía una señora Unzué, famosa de su época por las cosas maravillosas que decía, ¿no? Por ejemplo, un día dijo, qué aburrido es divertirse, una cosa, ¿no? Y otra vez dijo, si viene el comunismo, yo me voy a la estancia. Es decir, la idea de que me voy a la estancia. En Argentina la estancia es el último refugio seguro, más o menos, que uno tiene. Entonces, no tienen vocación empresaria, tienen vocación rentista, que es distinta, ¿no? Yo en lugar de tener 5.000 hectáreas, paso a tener 50.000 hectáreas, y tengo un ingreso más o menos seguro, me dejan en paz y no tengo que lidiar todos los días con esa lucha por una empresa en dificultades, industrial, una empresa con muchos obreros, con muchos empleados, con créditos, con deudas, etc. De manera que la pregunta sería esta, ¿los empresarios argentinos tienen vocación empresaria? Realmente, porque el empresario, yo conocí empresarios, el primero que conocí en serio fue Agostino Roca, el padre y abuelo de los Roca de ahora, ¿no? Era un soñador. Él veía un lugar baldío y soñaba que salía humo de una fábrica. Es decir, el empresario verdadero es casi un artista. No mide el riesgo, quiere crear. ¿Hay ese espíritu en la Argentina? O está la vocación rentística, es decir, yo quiero un ingreso seguro. Y después de que me la pasé en este país, que me ha vivido hostilizándome, agrediéndole, combatiendo el capital, como decía el himno peronista, ¿saben qué? Me voy a la estancia. ¿Es eso? ¿Es que los agredieron?
es que no tienen espaldas o es que no tienen vocación. Y yo creo que es importante la pregunta porque ustedes dicen cualquier país, por supuesto los desarrollados no hablemos, hay empresas japonesas en Japón, ¿no? O empresas norteamericanas en Estados Unidos, pero también hay empresas brasileñas en Brasil. Es decir, los brasileños tienen un empuje industrial muy fuerte. Los chilenos están invirtiendo en Argentina. Y Chile es un país mucho más chico que la Argentina. Quiere decir que en otros países latinoamericanos muy próximos hay vocación empresaria, que es aceptar riesgos y largarse a veces atrás de un sueño, que a veces resulta mal y a veces resulta bien, ¿no? Y si uno dice entonces, todos los países desarrollados y lo que se están desarrollando, el caso Chile, el caso mexicano, inmensas empresas, el caso brasileño, todos también desarrollan su esquema empresario. Es decir, el desarrollo económico no viene como algo abstracto, viene a través de empresas que crecen del propio país que está creciendo. Esto en Argentina no se dio. En los años 90 Argentina creció mucho, creció el 6% anual, pero las empresas argentinas ya empezaron a retroceder, ¿no? Y ahora que vuelve el crecimiento en Argentina, lo que vemos es que se siguen vendiendo, ¿no? Hay algo que anda mal, ¿eh? ¿Se acuerdan en el Hamlet, ¿no? Decían, hay algo podrido en Dinamarca. Bueno, hay algo mal, me parece, en la actitud de los argentinos frente a la creación, al riesgo, a la inversión, ¿no? Es más bien un país que o ha estado muy castigado y va a lo seguro, se quiere asegurar que no le hagan una nueva, ¿eh? Y entonces me parece que va a ser difícil concebir un desarrollo económico en la Argentina que no sea acompañado por un desarrollo empresario que no se ve. Después del corte vamos a tener otro debate muy intenso, un debate judicial en el programa. Bueno, vamos a asistir ahora a un debate, diría yo, muy infrecuente en los medios argentinos, porque están con nosotros el señor Germán García Dauro. El caso Dauro tuvo su repercusión fuerte en los medios hace unos días. Él fue asaltado con grave peligro inclusive de su vida y fue preso, digamos, él no inmediato, el acusado por el asalto, estuvo varios meses preso, y cuando llegó su caso al nivel de la Cámara de San Isidro, la Cámara lo liberó, ¿no? Y por eso está acá con nosotros también el doctor Fernando Maroto, juez camarista de San Isidro, quien le agradezco muy particularmente, doctor Maroto, porque no es frecuente que un juez se exponga frente a un litigante como el señor García Dauro a objeciones y a un debate. Así que le agradezco mucho la apertura, diría yo, que implica este cambio de opiniones. Vamos a dar un pequeño tape para recordar las características más salientes del caso Dauro y después los invito a los participantes y a mis periodistas que están acá a iniciar el debate. Es un hecho policial, pero todavía no hay consenso sobre quién es la víctima en el caso Dauro. Germán García Dauro fue asaltado en junio de 2003 en su casa de San Isidro. Los delincuentes intentaron matarlo delante de su familia, pero fracasaron y huyeron. La policía detuvo a un cabecilla de la banda que fue a la cárcel con prisión preventiva. Pero existen pruebas que indican que el condenado estaba trabajando en el momento del robo y por eso el juez Maroto lo sobreseyó definitivamente. Ahora, el muchacho le hace juicio por daños y perjuicios a García Dauro y exige el pago de $50.000 porque dice que por un error de reconocimiento, él fue injustamente encarcelado. Señor García Dauro, gracias por venir y gracias a usted, exponga su caso frente al juez. Como dice el tape, doctor, nosotros fuimos asaltados, fue violada mi casa, tomada mi mujer como rehén, apuntada con una pistola a la cabeza, aterrorizado hasta el paroxismo mi nieto que está ahí, y como corolario, el delincuente me gatilló 3 veces a la cabeza con una pistola de mediano calibre. Yo estoy acá porque se le encasquilló el arma.
Entonces, no pudo avanzar el asesinato. Cuando vieron que no podían dominarnos porque la resistencia de mi mujer era muy difícil de describir porque lo peleaba el delincuente, pese a que estaba tomada del cuello por un hombre fuerte, grande, y cuando quedamos en igualdad de condiciones, el delincuente es muy valiente si el arma funciona, ¿no? Huyeron. Ahora intentan asaltarme por segunda vez, con un método más sofisticado y con otros secuaces. Y con la anuencia complaciente de una justicia tuerta. Porque nos han iniciado un juicio por daños y perjuicios que es absurdo. Pero absurdo, debe ser un caso único. Porque si la justicia funciona así, no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay república. Yo soy consciente, doctor, que cometí un garrafal error. Un insensato error. Que bien dice el doctor Maroto que es sospechoso que la denuncia la hicimos 48 horas después. La denuncia la hicimos 48 horas después porque fue el tiempo que me llevó doblegar la resistencia de mi mujer a ir a firmar la denuncia a la comisaría. Mi mujer no quería ir a la policía, no quería hacer la denuncia. Tal vez por intuición. Es decir, nosotros estamos ahora con una demanda de un presunto delincuente, una demanda de daños y perjuicios. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, la policía y el Poder Judicial. Pues no se han limitado a nosotros. Porque lo único que hicimos fue hacer lo que manda la ley. Fuimos a denunciar un delito gravísimo a la policía. Señor García, le puedo hacer una pequeña pregunta. Primero, primero la solidaridad por lo que ha pasado, sea quien haya sido, ¿no? Que creo es de toda la mesa. ¿Usted reconoce, creo que este es central en el caso, ¿usted reconoce a quien dice lo asaltó armado? Yo lo reconocí, mi mujer y yo lo reconocimos 2 veces en forma fehaciente. Sin duda, ¿usted está seguro? Sin duda alguna. Y ahora le voy a decir por qué. Lo reconocimos al día siguiente, a 2 cuadras de casa en el mismo auto. Lo intenté perseguir, se me escabulló ahí entre el barrio La Calabria en San Isidro. Hay una patraña de un arma, que esto es mentira, yo no uso armas porque no puedo usarla, porque soy un ciudadano que cumple con la ley y yo no tengo permiso del RENAR para portar mis armas. Y después, acá viene la parte medular de la cosa, que contesta su pregunta. El asalto fue el 16 de junio y el 9 de julio, 23 días después, nosotros lo encontramos al sujeto merodeando nuestro negocio. Cuando vemos esto, yo ya estaba en contacto en antecedentes, ya había tomado los recaudos del caso, me comunico por celular con un comisario inspector de la jefatura departamental de San Isidro y le digo que acabábamos de encontrar al delincuente. Me dice, sígalo. Sígalo que yo voy a ordenar. Y yo lo escuchaba a él mediante un contacto radial, porque estaba en Pilar, establecer contacto con el comando de patrulla. Lo perseguimos al delincuente por todo el partido de Vicente López, hasta que cae acorralado por 4 patrulleros justo frente a la comisaría segunda de Florida, que está en la avenida San Martín y Colectora de Panamericana. El doctor Maroto dice que ningún delincuente se va a refugiar en una comisaría. Yo creo que sí, porque este hombre después confiesa ante la fiscalía que tenía amigos. Saque usted, doctor Grondona, y todos los quienes me están escuchando, ¿qué quiere decir tener amigos en una comisaría? Yo creo que se metió en la comisaría porque cuando vio bajar de los patrulleros a 10 o 12 hombres con escopeta, creyó que lo iban a matar.
Inmediatamente entramos corriendo, la jefa de, una oficial principal, la jefa de las patrullas, yo seguía en contacto con el comisario inspector, entramos corriendo a la comisaría. Noto cierta resistencia en el personal de la comisaría. Quiere decir que este hombre no miente cuando dice que tiene amigos. Tuve que imponerme con energía y a gritos para que lo retuvieran. No, le pedí a la gente del comando de patrullas que no se alejaran de la comisaría hasta que estuviera aclarado. Les exigí hablar con el fiscal. Y en el interín le dije al sujeto y mi mujer también, aunque te pintes el pelo de verde y te dejes la barba, yo te voy a reconocer porque tenés el mismo pullover verde botella de cuello de redondo del día que nos asaltaste. El doctor Maroto dice en la sentencia que esto había pasado 2 días después. Yo lo siento mucho por el doctor Maroto. No tengo ánimos de ofender al doctor Maroto. Pero estos 2 días no son 2 días. Las constancias del sumario dicen 23, 16 de junio, 9 de julio. Entonces es absolutamente coherente lo que nosotros decimos, que ese hombre tenía barba, porque 23 días después es plazo suficiente para que a un hombre le crezca la barba, a los 24 años de edad o 25. ¿El asalto fue realizado a cara descubierta? El asalto fue realizado a cara descubierta. No, yo no lo había visto en mi vida al sujeto. Después hay otra cosa. Nosotros fuimos a la comisaría y dijimos, los delincuentes huyeron en un Fiat 147 color blanco, patente tal. Acá no, nosotros no fuimos a decir es fulano. No teníamos la menor idea quién era. La policía en 1 hora y pico nos llamó por teléfono y nos dijo, ya lo tenemos, ya sabemos quién es. Ya hemos fotografiado la casa. Perdón que lo interrumpo. Yo estoy escuchando pacientemente, yo le voy a responder como corresponde. Traje algunos elementos, así que concluya, por favor. Pero el señor dice que lo reconoce indubitablemente. No, pero este tema hay que contestarlo como corresponde, yo entiendo parcialmente, no lo voy a contestar con la verdad de la causa. Y después con algunas consideraciones en torno a la deformación que está realizando el señor, que yo lo puedo entender, que ha sufrido un hecho muy grave, pero que lamentablemente su estado emocional lo ha llevado a un terrible error y bueno, que le está provocando esta situación, que yo también lamento, pero que es evidente que es un error que suele ocurrir. Acá ha habido un proceso de autosugestión muy fuerte y que nos puede pasar a todos, yo también lo puedo entender, pero que a la hora de señalar a una persona hay que estar muy seguros porque pueden ocurrir estas cosas. Acá surge, y es una prueba mucho más sólida de la que él puede argumentar, de que este joven, ese día, a esa hora estaba trabajando en un local, que es una empresa que tiene 10 u 8 filiales, que tiene un sistema registral que es indubitable, un sistema por computación en el cual se le da un password y una clave a cada persona que trabaja, y él ese día realizó operaciones constatadas por la computadora y por ese password que solo él puede ingresar. O sea que no hay ninguna duda que el joven ese día no estaba, como él dice, en otro lugar. Estaba trabajando, hay un compañero de él que lo certifica, hay la contadora de la empresa, hay un socio gerente de la empresa que también lo certifica la veracidad de este sistema, que es infalible. Y hay usuarios que dicen, sí, efectivamente, ese día, que era un día feriado, yo compré películas o no sé qué o alquiló videos y demás, que era la actividad. Además, fíjese, eso que es una prueba tremendamente, yo diría casi irrefutable. Con ¿Más eso que el solo. reconocimiento? ¿Cómo? ¿Más que el reconocimiento personal con tanto lujo de detalle que hace García Dauro? Le explico. Hay un principio en el sistema penal que supera todo esto, y es que la imputación de una persona no puede generar por sí misma ni la detención de una persona y menos el procesamiento. La única prueba que puede esgrimir o esbozar es eso, la imputación de él, que yo le puedo creer, pero que evidentemente, o lo puedo entender, pero es errónea, porque
justamente contrasta con todo este enorme, este cúmulo de elementos de descargo que al tribunal lo llevaron a tomar esta decisión, pero más que justa. Además, espera que le concluyo en esto, además, y esto lo puedo entender, como le decía antes, producto de la pasión. Él en realidad, la denuncia la hace 2 días después, pero te olvida decir que un día antes se encontró con esta gente. Perdón, doctor, lo acabo de decir recién. Bueno, por eso, o sea que evidentemente no es que no haya querido hacer la denuncia. Y además comenzó a desplegar una actividad de persecución, que yo creo que ese fue el error. De cualquier manera, me gustaría saber quién es el nombre de ese comisario inspector que le sugirió esto que lo llevó al error, porque si me hubiera venido a ver a mí, yo le hubiera recomendado otra cosa, o a un hombre de derecho. Pero, como puede ver, por un lado, como le dice, una prueba irrefutable, que está a la vista, la puede ver cualquiera. Y por otro lado, una actitud comprensible, porque lo puedo entender cómo se debe haber sentido él, pero que quizás que le faltó la palabra serena de alguien que le dijera, mire, cálmese, vamos a manejarlo con la ley, vamos a manejarlo de otra manera, pero no por nuestra cuenta, porque él, curiosamente, en un momento dado presentó a la fiscalía o a la instrucción la individualización. Eso, él dice que fue la policía, no, fue él el que lo individualizó, por una actuación indirecta de este aparente comisario inspector. No, discúlpeme, doctor, que lo voy a interrumpir. El comisario inspector no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero me gustaría que dé el nombre. De cualquier manera... Es el comisario inspector Reinaldo Kemmerer. Ex jefe del Grupo Marea. Bueno, hizo bien en comentarlo, bueno, porque sería interesante que él opine. ¿Sabe qué pasa, doctor? Que el comisario inspector ha cometido un gran error, porque evidentemente estaba interfiriendo en una investigación. Cuando hubiera sido mucho más simple presentarse de inmediato al fiscal, ¿no es cierto? Y decirle, mire, está pasando todo esto, yo creo que se avance, que sea dentro del marco de la ley. Ahora, una duda que tengo yo, doctor Maroto. Sí. ¿Por qué en primera instancia le dan la preventiva? Porque evidentemente usted es camarista, tiene una jurisdicción superior al juez de primera instancia. Pero ¿por qué el juez de primera instancia encontró elementos suficientes como para dictarle la preventiva? Bueno, en mi opinión, esto, y aunque tenga relación con esto, también guarda estrecha relación con el sistema calamitoso en que se encuentra el sistema penal. Tanto el fiscal, en principio, como el juez, han omitido por completo evaluar estas pruebas que yo le dije. Yo, mira, acá le traje una copia para que la vea. Y está tan a la vista. Simplemente se basaron. Es como si mañana alguien lo vea a usted y dice, usted me robó una sola persona y con ese solo testimonio usted va preso. No hay otra prueba más de su parte, aparte de su reconocimiento. ¿Hay otro testigo, algún otro dato más, señor García Lauro? Para que el doctor Maroto tenga razón, se tienen que dar 3 supuestos. Primero, hay 2 autos iguales. Hay 2 sujetos gemelos idénticos. Y los 2 sujetos usaban el mismo pullover. El doctor Maroto habla de pruebas documentales. Ayer me dijeron los peritos... No debíamos, siempre con la misma imputación. Surge, yo te lo puedo entender, acá debe haberse trabajado... Mire, le voy a explicar algo más para que usted entienda cómo actúa la justicia. ¿Usted cree que, no importa, pero esto es muy simple. ¿Usted cree que él está sinceramente convencido? Por eso, y lo admito y lo respeto. Por eso trato de explicarle que ha, no sé, buscado un camino equivocado. Mire, la Cámara, generalmente, somos tan prudentes, tratamos de forzarnos a la prudencia, y utilizamos en estos casos una resolución que se llama una libertad por falta de mérito, que de ningún modo cerramos la causa. Le estamos diciendo al juez de primera instancia que con los elementos que hay, que están contrariados, que hay que trabajar más. ¿Qué hace el fiscal? No hizo nada. ¿Qué hace el juez de garantía? Menos. Y bueno, pero eso sí, rapidito, sobreseyeron totalmente. Y ahí le contesto, o alguien dijo que yo había sobreseído, yo no sobreseí, sobreseyó el juez de garantía. Y el fiscal consintió, no sé si entiende lo que significa esto. El fiscal dijo, no, está todo bien, no hay nada. De todas maneras, creo que hay otro tema. Una cosa es la culpabilidad del acusado y otra cosa es el juicio que le están haciendo a él ahora y por el cual él va a tener que pagar. En caso de que haya habido un error, ¿la justicia no tendría que haber asumido también la responsabilidad, ya que él, como usted mismo dice, puede haber estado como obnubilado por la situación? Y bueno, es probable, si acá el señor nos comenta que hay un juicio contra la justicia, o sea, que el responsable lo tendrá que asumir.
Lo que es extraño es que lo imputen a él. Bueno, mire, pero esa decisión no la tomé yo, habría que mostrárselo al que lo hizo. Yo simplemente explico el porqué de la decisión, y le estaba comentando, la falta de mérito se hace porque con un espíritu de exigencia y al mismo tiempo de cuidado. Es decir, mire, con estos elementos no se puede seguir. Acá estamos obligados a avanzar siempre con las reglas del debido proceso. Y, señor fiscal, señor juez de garantía, trabajen un poco más, hagan un esfuerzo, escuchen a las víctimas, que no siempre las escuchan, y así vuelven a recrear o avanzar en la prueba, cosa que no se hizo. A mí me gustaría hacer una pregunta de fondo al señor García Dauro. Imagine, es difícil que se salga de lo que le está pasando porque debe ser dolorosísimo. Pero imagine esta hipótesis. ¿Qué sería más grave para usted? ¿Que un inocente esté preso o que un preso al que no se le puede probar quede libre? Que un inocente esté preso. Pero acá hay una cosa, y el doctor Maroto me está dando la razón. Acá liberaron al presunto detenido y se terminó la investigación. Acá van a rendir cuentas ahora. Pero van a rendir cuentas seriamente ahora, acá todos los magistrados que han intervenido en esto. Porque acá se lo puso en libertad a este sujeto, ¿no? Y se terminó el problema. No hay más causa, no hay más investigación. Y los derechos humanos de las víctimas que estaban adentro de casa, no de los míos que me quiso matar porque ya soy un viejo, ¿no? Los derechos humanos nuestros, ¿dónde están? ¿Dónde está la justicia investigando? Bueno, el doctor Maroto dice, ese señor no es. ¿Y quién nos asaltó a nosotros? ¿Qué hizo la justicia? Y no quiero dejar pasar una cosa sin aclararla. Por favor, que no se le vaya a hacer responsabilidad alguna, responsable de algo, al comisario inspector Kemmerer, porque es uno de los policías más honestos que he conocido en los 35 años que llevo viviendo en San Isidro. No, él no me dio ningún consejo. Yo le pedí a él, por favor, que interviniera para detener al delincuente en la calle, porque el comando radioeléctrico tiene una forma sui generis de proceder. Y hay otra cosa más. El doctor Maroto dice que hay una enorme prueba documental. Ya están designados los peritos, que ayer a la tarde, a las 5 de la tarde, junto con uno de mis abogados, me dijeron, lo vamos a destruir en 15 minutos, porque es todo falso. Porque cualquier prueba informática, un perito en informática lo destruye. Eso ha sido todo fabricado después. Ahora, fíjese que yo lo que veo es esto, ¿no? La principal acusación que hace el señor Dauro, García Dauro, es de alguna manera refutada o cuestionada por el juez, diciendo, bueno, uno se puede equivocar después de todo, puede estar alterado, puede estar emocionado, bueno, esa sería la prueba máxima acá, ¿no? La prueba máxima que tuvo en cuenta el doctor Maroto es la verificación informática de que este señor, en el mismo momento del atentado, estaba trabajando en su despacho. Y ahora el señor Dauro dice, se pueden alterar las pruebas informáticas. ¿Usted, doctor, tiene en cuenta que puede haber pruebas informáticas truchas, digamos? Yo no lo puedo asegurar. Yo creo que justamente, a lo mejor, bueno, como dice, él no es letrado o no estaba quizá al tanto, cuando se decretó el florecimiento, él debió haber asumido como particular ramificado y haber apelado y haber atacado estos elementos, haber dicho, mire, yo creo que o son truchos o falsos, no sé lo que dijo. Y bueno, se hubiera visto, cosa que no hizo. Pero a lo mejor es justamente porque no estaba al tanto. De cualquier manera, bueno, si ahora lo ha planteado, se verá. Yo creo que en realidad, fíjese, este es joven, y para nosotros, en la justicia, por lo menos para mí, nada es un solo papel, sino es una persona humana y fundamentalmente la víctima. Yo siempre miro en principio más a la víctima que al propio imputado, pero sin descuidar sus derechos. Y en este caso, yo advierto que es un chico sin antecedentes, o sea, nunca tuvo nada, que eso a veces no es un tema que puede dar alguna interpretación, dice, bueno, por el hecho que tenga antecedentes no quiere decir que sea delincuente. Bueno, pero es un indicador. Este chico jamás tuvo nada. Trabajaba en la empresa hace mucho tiempo.
el concepto era muy bueno, es decir, todo lo que vino bien. Y a eso una prueba que por el momento es irrefutable. Yo soy autodidacta, pero soy un especialista en computación. Yo y le voy a contestar aunque no debiera, pero para corregir eso o para desviar o para trucharlo, como dicen la jerga común, no sé, hay que tener mucho dominio y además él es un simple empleado, él no creo que esté en condiciones de truchar o de modificar todo el sistema de esa empresa. De cualquier manera, para su tranquilidad, si usted lo planteó, lo van a hacer, así que ahí se va a llegar a establecer. Yo creo que, aunque parezca mentira, ¿no?, ha habido una coincidencia. Yo creo que el juez Maroto está de acuerdo con el señor García Daura que esto no se puede dar por terminado. Es decir, que esto tiene que seguir. Pero por supuesto que va a seguir, Bueno, doctor. por supuesto. Entonces, yo creo que usted está de acuerdo también. Pero sí, porque sí, usted sí. disintió con la idea que tuvieron en la primera instancia de decir, bueno, chao, se terminó el tema. No se terminó el tema. La Cámara fundó, y aclaro un poco, usted, claro, el voto fue mío, pero en la Cámara no lo resolví yo solo, claro. Hubo otro juez. De cualquier manera, no, yo asumo toda la responsabilidad del caso, está fundado, están todos los elementos de prueba. Para hablar más claro, para que se entienda, es una sola imputación contrariada por el momento un importante cúmulo de pruebas. Y en esa circunstancia, creo que no solamente yo, sino cualquier persona con sentido común hubiera hecho lo mismo. Está a la vista, nosotros no ocultamos nada. Y le insisto, lamentablemente esto en el Poder Judicial se está perdiendo. Lo dije, ya esbocé alguna crítica al sistema, usted sabe que yo soy un profundo crítico del sistema penal. Pero la libertad por falta de mérito se ha distorsionado. Porque antiguamente, en la época del Código Viejo de Cofré, cuando decretábamos una falta de mérito, de ninguna manera significaba abandonar la persecución ni la investigación. Le decíamos, señor fiscal, investigue y trabaje como corresponde, pero no de esta manera. Y en este caso pasó lo mismo. Le dijimos, de esta manera, señor, estos elementos son insuficientes, usted no se ha apreciado, acá ha habido como una neutralización de la prueba. Por un lado aparece una persona que con mucha fuerza dice, es este señor, pero por otro lado esa imputación se neutraliza. Entonces hay que buscar la manera para resolverlo, cosa que no se hizo. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos. Doctor, sí. me permite tengo que contestarle al doctor Maroto 30 segundos, porque estamos pasados ya. 5 segundos. Bueno. El doctor Maroto intenta responsabilizarme a mí por no haberme constituido en querellante. Es decir, yo soy el que tiene que proveerle a la justicia las pruebas. No, la obligación es de la justicia, del fiscal, del fiscal de Cámara, de haber pedido... No, pero no, yo no le estoy atribuyendo nada. Le estoy diciendo que usted es una oportunidad, pero aparte no se la estoy reprochando, la tenía... Yo no y tengo por algún obligación motivo... de hacer eso. No, pero hubiera sido una oportunidad interesante, procesalmente, para poder, dentro del proceso penal, contrariar ese sobrecimiento a través de una revisión, a través de nuevos elementos. Solamente eso le digo. Nosotros, para las conclusiones del programa, vamos a evaluar también esto. Y mientras tanto, nos vamos a un corte, porque vamos a tener yo no sé, vamos a tener un bloque que no sé si es para reír o para llorar. Enseguida volvemos. Pues yo les prometí al principio del programa que iba a leerle algunos mails seleccionados. Hay uno que querría destacar mucho y después voy a estar con un señor acá que se ha especializado en hacer columnas de mails espectaculares, que es Jorge Asís. Pero hay uno que me llamó tanto la atención que querría comentárselos. Ustedes saben que Monseñor Sánchez Orondo, el hijo de Marcelo, el legendario Marcelo, es director de las Academias Pontificias del Vaticano, ¿no? Y me mandó, por mail también, porque todo es por mail, el discurso inaugural que hizo el cardenal Ratzinger cuando fue incorporado a la Academia, antes de, naturalmente, ser papa. Es un discurso muy cortito, pero de una cosa tan impactante. Yo lo leí ayer y quedé impresionado y querría compartir esta impresión con ustedes. Él, cuando entra a la Academia, hace un breve discurso en que narra su historia intelectual, qué es lo que estudió, etcétera, ¿no? Y él, su tesis originaria
fue sobre San Agustín. Pero después hizo una segunda tesis, una post-tesis, digamos, sobre San Buenaventura, que fue un teólogo muy importante que está en el origen de los franciscanos, así como Santo Tomás es en el origen de los dominicos, ¿no? En el siglo más o menos XIII. Y este San Buenaventura, a su vez, cita a otro teólogo del siglo XII, ¿no? Que se llamó Joaquín del Fiore. Y fíjese lo que dice Ratzinger, porque esto me parece a mí que más que ninguna otra cosa marca hacia dónde rumbea y hacia dónde ya rumbeaba Juan Pablo II. Él dice que Joaquín dei Fiori hace una especie de profecía en el siglo XII, basada en la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, dei Fiori dice, primero vino la época del Padre, que corresponde básicamente al Antiguo Testamento y al pueblo judío, a la religión judía. El Padre es bravo, es decir, el Padre marca pautas, es severo, y ustedes leen el Antiguo Testamento, es muy severo, ¿no es cierto? Después dice dei Fiori, viene la época del Hijo, la encarnación, Cristo, el cristianismo, ¿no? Pero después, dice él, finalmente va a venir una tercera gran etapa, que es la etapa del Espíritu Santo, que ya no va a ser ni judía ni cristiana, sino universal, porque el Espíritu va a abrir las mentes en todas las direcciones. Cuando uno piensa que Juan Pablo II le pidió perdón a los judíos, le pidió perdón a los protestantes, inclusive le pidió perdón a Galileo, porque Galileo fue el fundador de la Academia Pontificia en el siglo XVII. Cuando uno ve cómo venía, evidentemente se avecinaba la época de un espíritu universal, de un espíritu de las grandes religiones monoteístas, del ecumenismo. Y esto lo anunció en el siglo XII Joaquín dei Fiori, citado a finales del siglo XX por el joven teólogo Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI. Es antiguo y anticipa el futuro. Se hunde en raíces y mira lejos. Hago muy rápido algunos otros mails porque estamos mal de tiempo, para variar. Hay sobre Chávez, muchos mails sobre Chávez, ahora que hicimos un televoto, ¿no? Pero varios de ellos decían algo bastante gracioso. El tema era si Chávez beneficiaba o perjudicaba a América Latina, ¿no? No, beneficia, dicen. Por favor. Lo va a recibir Adelía, va a recibir a los piqueteros, por ahí los hace vivir allá. Inclusive a lo mejor la invita a Eve de Bonafine. Nada más beneficioso para Argentina y para América Latina, dicen, ¿no? Y otro también muy interesante de los mails de Venezuela, que dice, la Argentina siempre va a contramano. Ahora estamos en la izquierda, en el estatismo, en las difíciles relaciones con el Vaticano, cuando el mundo va a la religión, ¿no es cierto? Va al triunfo del capitalismo después de la caída del muro. Es decir, el mundo va para allá, nosotros vamos para acá. Siempre a Argentina le llegan tarde las noticias y va al revés. Es otro mail que he leído que me parece interesantísimo, ¿no? De Ovidio Francisco Casadei. Y después, bueno, hay cientos de mails, cientos de mails. Les digo un par de más, ¿no? Uno, por ejemplo, propone el tema de la educación, de la medicina en la universidad, que los médicos y los profesionales en general, que estudian gratis en la Universidad del Estado, contraigan una deuda de honor y la vayan reponiendo lo que él se gastó en su educación en el curso de los años. Me parece interesante, ¿no? Otro me pregunta, termino, porque estamos muy apurados. Uno me pregunta, ¿por qué Vaticano? Porque se dice Vaticano, ¿no? Y en verdad hay un monte Vaticano en Roma, que es el origen, y ahí es donde se redujo después el Estado Pontificio, ahí, a ese lugar. Y después, por el Tratado de Letrán, con Mussolini, entre Pío XI y Mussolini en 1929, fue declarado Estado, el Estado Vaticano, ¿no? También el nombre del Concilio Vaticano I, que más fue de derecha, porque proclamó la infalibilidad del Papa hace 100 años, 100 y pico de años, y el Vaticano II, que abrió el campo del Espíritu Santo al declarar la libertad religiosa o aceptar la libertad religiosa y el diálogo entre las religiones. También les agradezco, y esto simplemente los menciono, agradezco mucho mail que me han mandado el decano de la Facultad de Ciencias Médicas
de Córdoba, profesor doctor José María Willington, y una carta un mail muy emocionante que me envió una de las mujeres que yo más admiro, María Delicia Rearte del Giaquino, la madre del capitán que murió en las Malvinas. Bueno, y ahora vamos a hacer algo, vamos a poner a prueba el ingenio de Jorge Asís, ¿no? Antes de que me olvide, quiero decirles que Jorge Asís tiene columnas que va publicando en su mail. Ahora ya no se llama Jorge Asís, me dice él. Se llama jorgeasisdigital.com. Es el nuevo nombre de Jorge Asís, ¿no? Que es algo extraordinario. Y justamente lo invité a Jorge porque hicimos una pequeña recensión, una idea de Alejandro Rosichner, que uno dice, bueno, ¿quién son los principales voceros del antimenemismo hoy? ¿Quiénes son los que más drásticamente atacan al expresidente Menem? ¿Sabe quiénes son? Los que más lo alababan hace muy pocos años. Una verdad incuestionable en la Argentina es aquella que dice que en política no hay enemigo que mañana no pueda ser amigo. Y si es dentro del PJ, la regla se cumple a rajatabla. Allá lejos y hace tiempo, Kirchner se deshacía en loas a Menem. Diría con toda seguridad que no existió un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Diciembre de 1994. Pasaron los años y la historia cambió por completo. Menem es un viejo fantasma del pasado. Mayo de 2003. Felipe Solá tuvo su etapa de amor. Yo integré el gobierno nacional y respeto a un presidente como Carlos Menem, que pagó costos políticos para transformar al país. Menem instaló en la Argentina la visión desde afuera, apostó a la inversión y lo hizo sin anestesia. Febrero de 1999. Y después pasó al tiempo del odio. Hay gente que es capaz de aliarse con el diablo, dijo Felipe Solá en abril de 2005 sobre el reencuentro de Duhalde con Menem en Roma. Alberto Fernández se despedía así del gobierno de Menem. Mi eterna gratitud al señor presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, que ha confiado en mí y me ha permitido acompañarle en su transformadora gestión de gobierno. Febrero de 1996. Pero opinaba distinto en el gobierno de Kirchner. Menem manifiesta un desprecio histórico por las instituciones del país. Se nota con claridad que está en campaña de desprestigio al gobierno. Junio de 2004. El gobernador de La Rioja, Ángel Massa, era ultramenemista en los 90. Menem sintetiza la historia viva de los riojanos. Nos enseñó a todos que existe una gran diferencia entre conocer el camino y recorrerlo. Su obra de gobierno es una consecuencia directa de querer y entender la política. Diciembre de 1999. Pero ahora es un gobernador K. ¿Qué tiene de malo apoyar a un gobierno nacional que está haciendo esfuerzos por sacar el país adelante? Participaremos leal y cabalmente apoyando a Kirchner. Abril de 2005. Jorge Yoma agitaba la reelección. Quedará claro que el único candidato posible para el PJ es Carlos Menem. Ya no habrá dudas. Junio de 1998. Y ahora representa al kirchnerismo riojano. Menem en La Rioja no existe más. Es irrelevante para la política argentina. El éxito del gobierno de Kirchner va a ser terminar con los sistemas feudales. Febrero de 2005. Duhalde fue un maestro de la política del camaleón. Menem es un presidente que sabe muy bien gobernar. Junio de 1990. Pero con Menem aún en el poder, ya había empezado el enfrentamiento. La idea de la reelección es propia de un país poco serio y una tomadura de pelo a la gente. Enero de 1998. Evolución de pensamiento, dirán algunos. Aunque más de uno desearía borrar su pasado en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, para muestra basta un botón, teníamos cientos de citas y de imágenes en un sentido. ¿Cómo se explica, Jorge? Yo lo felicito por el informe. Sinceramente, muy ilustrativo y está condensado absolutamente todo ahí, ¿no?
Creo que no hay lealtades eternas. Uno no puede hablar en nombre de una coherencia permanente y lealtades que se mantengan, ¿no?, interminablemente. Pero tampoco pueden existir discursos reversibles como las camperas, ¿no es cierto? Porque uno entiende los políticos. Lo difícil hoy para un político es la construcción de una referencia. Cómo se construye uno como su propio referente o referente de otros. Razón por la cual yo hablo de políticos que van chupados. Chupados es un término que tiene que ver con el automovilismo, que es un automóvil de competición. Va primero, va otro, inmediatamente detrás, los paragolpes a 4 centímetros, el primero enfrenta el viento, el otro sin viento empuja mucho más y si van a 120 pueden llegar a 180. Razón por la cual los políticos tienen que ir chupados detrás de alguien. Pudo haber sido Cafiero. Y hay una frase tomada de una novela mía cuando decía perdimos los radicales pero ganamos los peronistas. Era, perdimos los cafieristas pero ganamos los menemistas. Perdimos los menemistas pero ganamos los dualdistas. Perdimos los dualdistas, los menemistas, ganamos los kirchneristas. El objetivo es durar, el objetivo es la permanencia. Y en tanto uno no pueda construir su propia referencia, tiene que adaptarse a la ideología del poder, que es también la ideología de un poder que genera una política que no resuelve los problemas clave de la sociedad, es de pronto un poder que tiene que ver con una ideología del fracaso que prostituye acciones y discursos y no hay un solo político que pueda soportar el rigor de un archivo. Razón por la cual, si es lo que tiene que ver con el caso específico de Menem, en el gobierno actual, salvo el ministro Labaña, por un problema personal tal vez que tenía con Cavallo y a su consultora no le fue muy mal en ese tiempo, todos estuvieron exactamente en el lugar que hoy, con mayor vergüenza unos que otros, degradan. Yo lo que resaltaría en realidad en relación con esta nota no es tanto que haya personas que cambien de posición y aún de ideas, sino el infantilismo de hacer esta política cómic de suponer que hay buenos absolutos y villanos absolutamente malos. ¿Y por qué no lograr validar una posición sin necesidad de desandar los caminos transitados o sin necesidad de maldecir lo que en realidad tal vez no está tan maldito? Alejandro, sin arriesgarse a tener que verse en este informe, que por supuesto es absolutamente demoledor, porque ahí están las palabras. De pronto se construye selectiva y relativamente algunos datos de una existencia en virtud del oportunismo reinante. Ahora, yo creo entonces que el oportunismo tiene que ver con que la opinión pública es la que quiere oír la descripción de los años 90 como si fueran el infierno. No, la opinión pública lo que quiere ver es informes como estos. No sé, porque estos son los políticos más... Con informes como estos te diría, el político tendría un poco más de pudor cuando sus conceptos prácticamente demuelen el concepto que, bueno, virtió poco tiempo atrás. Yo creo que es un infantilismo compartido, de los políticos pero también de la opinión pública. Pero eso incluye básicamente a Menem. Yo me sumo a lo que dice Alejandro respecto de los cambios de opinión, pero me parece que aparte de ver la veleta, al político veleta, hay que ver el viento. Porque digo, es casi razonable que un político que sostenía el salariazo y destrozó el salario, que sostenía el Pacto de Olivos y pidió reelección. Llegaste tarde, no me hagas defender a Menem. No, pero claro, llegaste tarde. A mí me alegra que haya gente. 4 años atrás. Pero me alegra que haya gente se separe de este viento que movió la veleta. Si yo hubiera sostenido el Pacto de Olivos, cosa que no hice, jamás hubiera aceptado la reelección. Entonces es básico, y no estoy haciendo kirchnerismo, que en el 94 Kirchner puede haber dicho una cosa y en el 2005 diga otra. Temo que atrase más que el propio Kirchner. Kirchner está atrasando hoy 20 años la Argentina, más o menos, en algunos aspectos fundamentales. En este tipo de planteo, ponerme a defender hoy cuestiones de los 90, y Menem, te digo, llegaste tarde. Si querés, si es el tema, podemos hablar de aquella época y demás. Lo que sí está hoy en el centro del escenario, que los señores, una manera de sainete, que degradan hoy aspectos de su pasado, tuvieron muchísimo que ver con ese pasado que degrada. Pero Menem no es el fiel del cambio o no cambio, precisamente. Mira, Menem es un caso, yo creo que Menem
Menem te diría que está hoy, y saludablemente, discutiblemente te diría, peleando una posición senatorial en La Rioja. Esto habla de un empuje de políticos como los que ya no hay. Así no es lo que sería lo mejor. El que es papa no quiere ser cura, dijo alguna vez. ¿Se da cuenta que hay una veleta muy grande? Te insisto, me querés llevar a la defensa de Menem y no es el tema, y acá sí te digo que atrasás. Yo hoy con los expresidentes, el problema son los expresidentes. Los expresidentes en la Argentina, con sus actuaciones, marcan la fragilidad institucional de la Argentina. Yo a los expresidentes democráticos, te diría, los pondría como senadores vitalicios. Está bien. Y como un Consejo de Estado. Y no sería Duhalde como lo que es hoy un puntero político de la matanza, que está ahí sometido a estos asedios en esta nueva onda que tiene que ver con un kirchnerismo, según Artemiópolis, absolutamente dominante, que hace que los políticos supongan que hoy, para existir, tenés que estar chupado detrás de Kirchner. Y muchos de los políticos, que fueron los que atraían, quedaron en el camino. Ya nadie más habla de Carlos Rucauf. De Domingo Cavallo es como si hubiera pertenecido, qué sé yo, casi al medioevo. Tampoco se habla más, para sacarlo del aspecto PJ, no se habla más de la señora Fernández Meijide. Es como si nunca hubiera existido el vicepresidente Álvarez. ¿Qué es lo que está pasando con esta política que tiene que ver con la política como fracaso que genera una situación como la que hablaron ustedes 2 bloques atrás con este sistema empresarial que tiene que ver y es absolutamente complementario de una política que no resuelve los problemas y donde podemos llegar a la conclusión, señores, es todo trucho? Podemos preguntarnos, ¿cabe esa pregunta? ¿Es todo trucho? ¿Son todas palabras? ¿Han sido todas, casi te diría, presentaciones mediáticas? ¿Nos vamos en amagues? ¿Qué es lo que ocurre? En lo que tiene que ver con el justicialismo, esto que ustedes pasaron es absolutamente irreprochable. El justicialismo tiene la facilidad hoy de atenuar, o por lo menos simular, la atroz fragmentación social y política de la Argentina. En el justicialismo, esa fragmentación inevitable que produce en el resto de toda la política solamente estructuras políticas unipersonales, basadas en una persona y en las ambiciones que pueda tener una persona, en el justicialismo eso se puede atenuar. Por más que en el fondo las solidaridades sean todas perentorias y te diría muchas veces reversibles. Después del corte, gracias Jorge, vamos a hacer las conclusiones del programa. Generando esta especie de monstruo en que se ha convertido ahora la década de los 90, que me parece que es una ficción que no se sostiene 2 minutos, ¿no? Creo que hay que lograr una política sin monstruos y creo que hay que trabajar para eso. Gracias, Alejandro. Bueno, yo marcando un poco eso que también me llamó la atención, el tema de conversos o veletas, ese era el título originario. Conversos, auténticos conversos, que se dan cuenta de que estaban mal y se arrepienten, tipo Pablo en el camino de Tarso, ¿no? Me arrepiento. O oportunistas que van girando con los vientos como las veletas, ¿no? Y tenía 2 pequeñas observaciones. Una es una anécdota. Yo tengo un amigo que ha sido siempre un gran maestro para mí, que es Rodolfo Martínez, ¿no? Y él me contó hace años esta anécdota, que más que la veleta es mantenerse en el poder, esta idea, ¿no? Él contaba, bueno, eran 2 riojanos, pero podrían haber sido no riojanos, no es exclusivo de riojanos esto, que hay 2 riojanos, uno está en Buenos Aires y su hermano está en La Rioja. En esa época, en La Rioja, lugar distante, tan distante como Santa Cruz pre Kirchner, ¿no? Entonces le escribe una carta y le dice, querido hermano, le dice, acá hay rumores en Buenos Aires de grandes cambios, hasta de golpes. Así que te pido que te manejes con mucho cuidado para evitar que los acontecimientos te pillen en la oposición.
El mal del no ubicarse bien. Ahora, esta anécdota tiene que ver con el éxito político. Es decir, si estamos en el poder, manejémoslo de tal manera que cuando venga el cambio, sigamos en el poder. La idea es seguir en el poder. O sea, ahí voy a tener otra anécdota también muy divertida de un brasileño, ¿no? Hay un hacendado, un estanciero brasileño, que es muy, digamos, realmente arbitrario con su gente, con la gente que trabaja con él, con los peones, por ejemplo. Los trata pésimo. Y entonces el peón le dice un día, ya que no aguanta más, le dice, mire, dice, estoy deseando que venga el comunismo. Y entonces el patrón le dice, no te engañes, cuando venga el comunismo, el comisario de este pueblo voy a ser yo, ¿no? Es decir, la persistencia de los agregados, como decía Pareto, ¿no? Seguirla. Y la otra reflexión mía es al revés, es decir, no tanto la idea de permanecer y ir siempre estando en el candelero, sino la idea de liberarse del repudio a lo anterior, es decir, es liberarse de la culpa por lo anterior, ¿no? Entonces, como la Argentina es un país que ha fracasado muchas veces, se ha generado en los políticos, y no solamente en ellos, una mentalidad que busca no el poder o el éxito o un nuevo plan o la transformación, que busca liberarse de la culpa por lo que pasó. Entonces, el éxito político ya no es cambiar a la Argentina. El éxito político es decir, yo no tuve que ver con el fracaso inmediatamente anterior de la Argentina. Entonces, el que gana políticamente no es el que transforma el país, es el que consigue evitar, liberarse, esquivar las culpas por el fracaso anterior. Creo que es una mentalidad que genera un país perdedor. Y yo lo que quiero, y usted también, a ver cuándo nos convertimos en un país ganador. Hasta el próximo domingo.